Bueno, bienvenidos a todos a este webinar de Global Coaching Federation. El webinar de hoy es Coaching Comercial, expandiendo los talentos comerciales. Ustedes saben que el coaching es un estilo de vida y desde que lo hacemos desde el lado comercial es potencializando y llevando como al máximo a nuestros colaboradores, digamos, de esos equipos de trabajo. Entonces voy a presentarles el líder de nosotros, International Coaching, Human Ecology. Él es el líder de la certificación comercial, la certificación internacional de coaching comercial. Entonces los voy a presentar. Bienvenido Leonardo Gutiérrez Giraldo, miembro de Diamond Coach asociado GSF, Global Coaching Federation. Él es Master Coach, es Master en PNL, es un consultor internacional certificado y es un conferencista. Bienvenido, Leonardo, y bienvenidos todos los que están en este momento en la sala. Como les dije, él es el líder de la certificación internacional de coaching comercial de International Coaching Human Ecology. Bienvenido, Leonardo. Gracias, Malena. Y bueno, un saludo para todos. Bienvenidos. Gracias por aceptar esa invitación que les hacemos la tarde de hoy. Empecemos un poco hablando de coaching. Quiero partir del hecho de que algunos de los que se están conectando posiblemente tengan un primer acercamiento al coaching y no sepan de qué estamos hablando. Y en la medida en que vayamos avanzando y desarrollando, pues también les voy a ir contando de qué se trata este tema de coaching comercial. Voy a compartir mi pantalla para ponerles una presentación que he preparado para que vayamos desarrollando el proceso. Y en la medida en que vayamos avanzando sobre esta presentación, pues ustedes van a ir viendo el desarrollo de la temática y de todo el contenido. Bueno, muy bien, bienvenidos. Ya tengo por aquí unos 18 participantes en el webinar de hoy. Les decía que vamos a hablar hoy de coaching comercial. El coaching ha venido creciendo muchísimo en los últimos años, ha venido ganando mucho terreno. Cada vez nos encontramos más especialidades en el coaching. Hoy vamos a hablar de una de esas especialidades que para mí de hecho es apasionante y es el coaching comercial. Sin embargo, quiero que empecemos hablando del coaching como tal. Quiero que empecemos entendiendo de qué se trata esta metodología y de qué se trata el coaching cuando hablamos desde la esencia, cuando hablamos específicamente de lo que queremos lograr a través de un proceso de acompañamiento en coaching. Y nada mejor para eso pues, que una definición que surge de uno de los grandes promotores y uno de los grandes escritores alrededor del coaching en esta era, y es John Whitmore. Cuando hablamos de coaching, una de las propuestas que él nos hace es esta que ustedes están viendo aquí en pantalla, que es precisamente ayudar a alguien a pensar por sí mismo. Y me atrevería a decirles que la gran esencia del coaching es precisamente esto. El coaching se separa de otras actividades. Ustedes vieron, por ejemplo, en mi presentación, yo soy consultor. Los consultores empresariales generalmente lo que hacemos es ir y dar consejos a partir de nuestra propia experiencia y le decimos a los empresarios qué deberían hacer y qué deberían dejar de hacer. Entrar en el mundo del coaching es entrar en un mundo totalmente distinto, porque el gran reto que tengo como coach, desde cualquiera de los ángulos o las especialidades que yo pueda desarrollar, es que mi pensamiento no es el que prevalece. No soy yo el que va a hablar desde la experiencia, no soy yo el que va a darle consejos al coachee o a hacer propuestas desde mi propia perspectiva. La gran magia del coaching consiste precisamente en ayudarle a otras personas a que piensen por sí mismas, a que sean capaces ellas de encontrar sus propias realidades y de identificar hacia dónde es que deberían de moverse, identificar cuáles son todos esos talentos y potencialidades que tienen listos para desarrollar, que a veces por sí mismos no pueden descubrir, pero que un coach es capaz de ayudarles a encontrar. Así que aquí lo que buscamos es abrir un camino de cada persona hacia el éxito, hacia su desarrollo personal, hacia el mejoramiento de sus habilidades, que nos facilite precisamente que esta persona encuentre un máximo potencial en cada una de sus áreas personales. Podemos hablar, como bien lo dice aquí John Whitmore, en el arte, en el deporte, en el trabajo. Y por supuesto, hoy lo que quiero proponerles es cómo maximizar las habilidades de los asesores comerciales, cómo maximizar las habilidades de los vendedores. Y hablemos entonces un poco de qué significa esto del coaching comercial. ¿Qué es realmente hablar de coaching comercial?
Y quiero detenerme aquí para hacer una claridad importante, y creo que muchos de ustedes llegaron a este webinar con una expectativa de identificar realmente qué significa esto del coaching comercial. Es una herramienta que se ha venido desarrollando hace muy poco. Yo diría que realmente es muy nueva. Tal vez en los últimos 5 años hemos empezado a hablar fuertemente del coaching comercial, y en la medida en que es una herramienta tan nueva, se ha prestado para que tengamos grandes confusiones. Y quiero detenerme aquí precisamente para aclarar esta confusión. Eh, en las investigaciones que hemos hecho desde la Global Coaching Federation y desde Sinergia, que es la empresa que yo represento con Human Ecology, pues nos hemos encontrado con que en muchas partes del mundo, o algunas personas que han empezado a entrar al mundo del coaching, han pensado que hablar de coaching comercial es precisamente hacer coaching para ayudarle a los vendedores a que desarrollen esas habilidades y esas capacidades directamente, trabajando en estrategias y en herramientas comerciales. Y la verdad es que cuando encontramos ese tipo de abordajes, o cuando encontramos ese tipo de enfoques, no estamos hablando de coaching. Porque si yo intervengo a un asesor comercial o a un vendedor para enseñarle nuevas estrategias comerciales, o para enseñarle nuevas habilidades en el tema de la venta, como la comunicación, como la habilidad de persuadir, como la habilidad de ser un buen negociador, pues realmente no estoy hablando de coaching, estoy hablando de entrenamiento. Así que no debemos confundir el entrenamiento comercial con el coaching comercial. Hablar de coaching comercial es precisamente enfocarnos en acompañar a los vendedores a que desarrollen todo su potencial, a que desarrollen todas sus habilidades y todas sus capacidades comerciales, pero desde la toma de conciencia de cada uno de ellos. Así que el coaching comercial tiene como fin llegar al desarrollo de los asesores comerciales y a los vendedores, pero el sujeto que desarrolla el coaching comercial, quien realmente se forma como coach para aplicar la metodología de coaching comercial, es el director, es el gerente de ventas. Así que hoy vamos a hablar de una metodología del coaching enfocada a personas que dirigen grupos comerciales, enfocada a personas que tienen dentro de sus responsabilidades y dentro de sus tareas el desarrollar los talentos, las habilidades, las capacidades de los vendedores, y no vamos a hablar de un entrenamiento en ventas, que es donde realmente se presenta generalmente la confusión. Un entrenamiento en ventas hablará de comunicación, hablará de negociación, hablará de técnicas comerciales, y el coaching comercial lo que hace es habilitar a un gerente o a un director comercial para que a través de la metodología del coaching, a través de las habilidades conversacionales y de las diferentes herramientas que podemos desarrollar en el coaching, pues sea capaz de generar una visión inspiradora para su equipo comercial. Esa es la esencia del coaching comercial. Así que quienes están interesados en el proceso de certificación como coaches comerciales, lo que deberán tener presente es que en nuestra certificación lo que hacemos es formar a directores, a gerentes o a ejecutivos que tienen a su cargo grupos comerciales y que van a empezar a aplicar la metodología del coaching directamente sobre sus equipos comerciales, y que lo van a aplicar específicamente para trabajar en el direccionamiento del desarrollo del potencial de esa persona, y no en el entrenamiento en habilidades o en estrategias comerciales. Hecha esta aclaración, quiero entonces referirme a un concepto que es muy valioso desde el enfoque del coaching y por supuesto desde el enfoque que tenemos hoy los asesores comerciales y los directores comerciales. Y es un cambio que se viene dando hace ya un buen tiempo. Digamos que las 2 últimas décadas han estado muy enfocadas a generar este cambio en el concepto. Y es que durante muchísimos años hablamos de las personas, y específicamente en este caso de los vendedores, como recursos humanos. Y durante muchísimo tiempo esa herencia que tuvo la empresa de recibir a todo ese capital, a todas esas personas que venían de trabajar en las grandes fábricas, que venían de hacer trabajos repetitivos, pues se enfocó precisamente en ver a las personas como recursos. Y en la medida en que veíamos a las personas como recursos, pues no había ninguna preocupación por desarrollarlas, y por el contrario, la única preocupación, el único interés estaba en cómo maximizar el desempeño de esas personas desde la explotación de sus capacidades.
A principios del año 2000 aparece un autor que seguramente muchos de ustedes han escuchado, y es Tom Peters. Tom Peters empieza a hacer una propuesta y es que nos dice, dejen de hablar de las personas como recurso humano y empiecen a atender a las personas de una manera diferente. Empiecen a atender a las personas desde el talento y las habilidades que cada una de ellas tiene. Por eso, en ese proceso evolutivo, hoy ya no estamos hablando de recursos humanos, no estamos hablando en nuestro caso de los vendedores como recursos a los que les sacamos ese máximo potencial a través de la explotación, y estamos hablando de capital humano. Cuando empezamos a hablar de capital humano, lo que estamos diciendo es cada persona, cada vendedor tiene unos talentos, tiene unas habilidades específicas que están allí, algunas muy desarrolladas, otras que están latentes, y en la medida en que están latentes, a veces ni el mismo asesor comercial ni el mismo vendedor es consciente que tiene allí esos talentos y esas habilidades. La tarea del coach comercial es precisamente identificar todos esos talentos. ¿Cuáles talentos están desarrollados para sacarles el máximo potencial y seguirlos usando en beneficio del asesor y del equipo? ¿Y cuáles talentos están latentes, a veces ocultos detrás de creencias limitantes que corresponden a los no puedo, no soy capaz o no sé qué vaya a pasar? Y que en la medida en que ese tipo de pensamientos aparecen, pues por supuesto limitan el desempeño y el desarrollo de ese asesor comercial. La gran dificultad que tenemos hoy es que ese cambio del recurso humano al capital humano en las empresas, desde los departamentos de desarrollo y de gestión humana, ya es casi un hecho al 100%. Hoy la gran mayoría de empresas tienen claro que cuando hablan de las personas están hablando de capital humano, y tienen claro que cuando están hablando de las personas están hablando de talentos desarrollados y por desarrollar, a los cuales pueden sacarles todo el potencial en beneficio de la empresa, pero por supuesto en beneficio de la persona. Eso que está pasando hoy en el mundo empresarial, paradójicamente, ha venido mucho más lento en un ámbito específico del mundo empresarial, que es la parte comercial. Hoy todavía me encuentro con jefes comerciales, con directores, con gerentes comerciales, que juegan todavía ese rol de controladores, que creen aún que el enfoque que deben tener es un poco el de ese capataz, el de ese jefe que está allí persiguiendo a su vendedor, el de ese jefe que está permanentemente pidiéndole que venda más, permanentemente pidiéndole que vaya más lejos, pero no le entrega más recursos. Y me lo encuentro permanentemente en las empresas con las que nosotros trabajamos, bien sea desde la formación, desde la consultoría o desde la aplicación del coaching al campo comercial. ¿Qué hacen hoy la gran mayoría de gerentes y directores comerciales? Yo me atrevería a decir que a acosar a su equipo. Y cuando hablo de acosar a su equipo es que todos los periodos, bien sean los meses, las quincenas, las semanas, como cada empresa define sus periodos comerciales, pues aparece allí un gerente comercial, un directivo, que está pidiéndole a estos asesores y vendedores que hagan más, que vayan más allá del presupuesto, que crezcan más en las ventas que tienen actualmente con sus clientes, que generen más negocios, pero no pasan de allí, no pasan de pedirlo. Y no pasan de simplemente exigirle al vendedor que haga más sin entregarle nada, sin ayudarle a que precisamente desarrolle sus capacidades y desarrolle su potencial. Así que lo que queremos trabajar precisamente desde la certificación internacional en coaching comercial, dirigida precisamente a estos gerentes, a estos directivos comerciales, es que sean capaces de desarrollar espacios conversacionales, que sean capaces de interactuar directamente con sus asesores, no para exigirles más. Quiero que trabajemos un poco sobre este concepto de cómo desarrollar el potencial de cada persona. Y aquí voy a hacer una referencia corta a la triada de las competencias. Los que hemos tenido formación en coaching sabemos que una de las grandes habilidades que tiene que desarrollar el coach es trabajar sobre esa triada de las competencias, que es la triada saber, hacer y ser. Y el coaching se enfoca dependiendo de las especialidades en cada uno de esos tres elementos o incluso a veces en los tres elementos. Y vamos aquí entonces a profundizar un poco en la diferenciación que hacía hace un momento cuando les decía es importante distinguir entre el entrenamiento de un vendedor y cuando yo hago coaching comercial,
que es trabajar sobre la persona. Entonces, partamos de que el primer componente de la triada es el saber. Cuando hablamos del saber, nos estamos refiriendo específicamente a los conocimientos que son de carácter declarativo y que van específicamente a una zona de nuestro cerebro que es la zona cortical. Es decir, allí estamos hablando de todos los procesos formativos, de los procesos de capacitación y estamos hablando de procesos lógicos. Por lo tanto, cuando en algunos enfoques pretenden hablar de coaching comercial como el desarrollo y formación y capacitación de un vendedor, pues en realidad no están haciendo coaching, lo que están haciendo es formar y capacitar a un vendedor en técnicas específicas del saber. El segundo componente de la triada es el hacer, y ahí estaríamos hablando de lo que se conoce también como las habilidades. Las habilidades tienen que ver con procedimientos, con qué tan hábil es este vendedor al momento de salir a vender, y entonces estaríamos hablando de todo lo que tiene que ver con el entrenamiento en comunicación, entrenamiento para vender específicamente el producto, y estos dos primeros componentes, saber y hacer, son los que facilitan que específicamente una persona sepa vender. Durante muchos años, mi experiencia estuvo dedicada a capacitar y entrenar vendedores. Y cada que hacíamos capacitaciones y entrenamiento de vendedores, pues los llevábamos a talleres donde les hablábamos de diferentes técnicas comerciales, donde les entregábamos herramientas, donde les decíamos cuáles eran las características y las habilidades que debía tener un vendedor. Y hasta allí llegaba nuestro proceso. Y me sorprendía porque una vez terminábamos los procesos y empezábamos a interactuar con los vendedores, pues no siempre se habían apropiado de todos los conocimientos que habíamos querido trasladarles, pero sobre todo nos encontrábamos con un elemento crucial allí en este proceso, y es que algunos vendedores tenían todas las técnicas, algunos vendedores tenían toda la experiencia, sabían específicamente de lo que estaban hablando y sabían específicamente desarrollar su labor como vendedores, pero había una dificultad mayor que tenía que ver con el tercer componente de la triada, y es ese componente del ser. Y es que muchos de estos vendedores, primero, no se sentían vendedores. Para quienes estén familiarizados con el campo comercial, saben que hoy hablamos de asesores, de ejecutivos de cuentas, de facilitadores, de muchos términos que nos hemos inventado para no llamar vendedor al vendedor, porque lamentablemente durante muchísimos años se habló de la venta como un arte y no como una profesión. Y se creyó que ser vendedor era como lo que pasaba al final cuando no había logrado hacer algo mejor. De hecho, nos encontrábamos en las empresas personas que nos decían, pues ubíqueme en ventas, aunque sea, o póngame a vender mientras tanto, mientras era algo bueno, porque se consideraba que vender no era una profesión. Así que una de las grandes dificultades en los vendedores es que en muchas ocasiones no se identifican con su rol de vendedores. Tienen las habilidades, tienen los conocimientos, tienen la experiencia, pero no se sienten bien diciendo que son vendedores. Y en otras ocasiones lo que encontramos es que muchos de los vendedores tienen un discurso, tienen una serie de elementos a su disposición que ni ellos mismos se creen. Es decir, no confían en ellos como vendedores. Y ahí es donde realmente entra a trabajar el coaching comercial. El coaching comercial trabaja específicamente sobre las habilidades, sobre las competencias del ser. Y cuando hablamos del ser es que ese vendedor específicamente se sienta vendedor, que se identifique con ese rol que ha asumido como una profesión y como una habilidad en su vida que puede desarrollar al máximo, pero que además empiece a enfrentar una serie de elementos que limitan el desempeño de un vendedor, que se conocen en la programación neurolingüística como creencias limitantes. Y para quienes estén en el campo de las ventas, pues voy a hacer referencia solamente a una que seguramente muchos de ustedes han escuchado o que posiblemente incluso lo han dicho y se repite mucho en los equipos comerciales, y es la famosa frase, este mes está muy duro. Si ustedes han escuchado esa frase y si también la han pronunciado, pues voy a darles la respuesta que generalmente le doy a los asesores en los que me encuentro ese tipo de expresión. Si este mes está muy duro, el que viene va a estar peor. Y va a estar peor no porque el mercado cambie, no porque no tenga un buen producto para vender, no porque no haya quien esté comprando el producto, sino simplemente porque usted cree que está difícil. Y si
usted cree que está difícil y si usted cree que esto está muy duro, pues realmente eso es lo que va a pasar a futuro. Así que el gran cambio que estamos proponiendo aquí desde nuestra certificación internacional en coaching comercial es que la gestión del capital humano hoy ha cambiado. Y hoy ha cambiado ya no a la explotación de las habilidades y de las capacidades de las personas, sino precisamente hacia el desarrollo y el avance integral de cada individuo, y en este caso específico del vendedor. El rol que tienen hoy los ejecutivos comerciales es el de llegar a mercados cada vez más exigentes, con compradores cada vez más informados, que esperan una mejor propuesta de valor, que esperan un mejor servicio, pero específicamente que también esperan encontrar en ese vendedor a un asesor, a una persona confiable, a una persona que realmente les genere valor y en la que ellos puedan creer al momento de tomar una decisión. Si el vendedor no cree en sí mismo, si el vendedor no está convencido de que ese es el rol que debía desarrollar y que desde la venta y desde su desarrollo comercial está realmente apoyando a sus clientes, pues difícilmente va a poder ser una persona confiable para los compradores. Ese es el reto precisamente del coach comercial. Cuando soy un directivo en el campo comercial, un gerente de ventas, un director comercial, hasta simplemente llegar al campo de la supervisión comercial como tal, pues la responsabilidad que yo tengo allí precisamente es la de apoyar a mis vendedores desde las competencias del ser. Por supuesto que el coaching no reemplaza la formación y el entrenamiento en ventas. Es claro que los vendedores deberán seguirse formando en todo el tema de ventas, deberán seguir adquiriendo herramientas, deberán seguir adquiriendo técnicas, deberemos seguirlos entrenando para que hagan bien su labor, deberemos seguirlos capacitando en el conocimiento y profundización del producto y de las herramientas que tienen para vender. Pero por supuesto, esto no va a ser tan exitoso y tan valioso si no lo acompañamos precisamente del coaching comercial. Hoy podríamos decir que el coaching comercial es una herramienta de impacto estratégico, porque al hablar de las personas como capital, estamos diciendo que el capital es realmente lo que hace valiosa a una empresa, es realmente lo que le da valía y lo que la proyecta hacia adelante. Y cuando hablamos de los talentos en las personas, pues voy aquí a aprovechar una propuesta que hace Victor Coppers, que es uno de los grandes exponentes de la psicología positiva, y es que Victor Coppers nos propone esta ecuación que ustedes están viendo allí en pantalla, y nos hace una pregunta y es, ¿cuánto vales tú como persona? Y el valor de cada persona corresponde precisamente a esta ecuación que están viendo ustedes en pantalla. La B, que corresponde precisamente a valor, es una fórmula muy sencilla que dice C más H por A. ¿Qué es este C más H por A? Hablábamos hace un momento de la triada de las competencias del saber, el hacer y el ser. Cuando hablamos de las competencias del saber, estamos hablando de los conocimientos, que en este caso, para esta ecuación, corresponden a la C. Así que uno de los componentes importantes del valor de una persona es el conocimiento. Y se suma luego con esa H que corresponde a las habilidades, que son las competencias del saber y del saber hacer. Cuando hablamos que el valor de una persona es C más H, lo que estamos diciendo es una persona es valiosa en la medida en que tiene conocimientos, pero además sabe qué hacer con esos conocimientos. Y luego, en la parte final de la ecuación, ustedes encuentran una A que multiplica. Y esa A corresponde precisamente a las competencias del ser, que son las competencias actitudinales o la actitud. Lo que me dice esta propuesta de Victor Coppers es: una persona vale por lo que sabe, por lo que hace, pero nada me sirve si no tiene actitud. Y la actitud multiplica. Y por lo tanto, la ausencia de la actitud divide. Lo que me muestra esta ecuación que está aquí es que cualquier persona, independientemente del campo laboral en el que se encuentre o de la actividad a la que se dedique, debe tener una serie de conocimientos, debe tener una serie de habilidades que surgen de la experticia y de la práctica, pero esos dos elementos no le van a servir de nada si no cuenta con una tercera que se llama actitud. Y la actitud es un elemento que podemos desarrollar, es un elemento que podemos trabajar para que precisamente le dé al individuo un mejor enfoque frente a la vida. Bueno, pues yo he querido aprovecharme de esta propuesta que hace Victor Coppers
Y queremos proponerles hoy, desde Sinergia y desde la Global Coaching Federation, una nueva fórmula. Y esa fórmula es: ¿cuánto vale un vendedor? ¿Cómo hacer para determinar el valor de un vendedor? Y la propuesta que les tenemos es esta. El valor de un vendedor es T más H por C. ¿Qué significa esta fórmula de T más H por C? Bueno, el valor de un vendedor es la sumatoria de la técnica más la habilidad por la convicción. Y cuando hablamos de técnica y habilidad, estamos nuevamente hablando, como les hablaba hace un momento, de todos los entrenamientos que hacemos para que nuestros vendedores sean hábiles desde el punto de vista de la comunicación verbal, desde el punto de vista de la comunicación no verbal, desde la interacción con los clientes, desde la persuasión. Y luego les entregamos técnicas. Podemos hablar allí de las técnicas del método SPIN, de técnicas de cierre, de técnicas de conocimiento del cliente, de prospectación. Bueno, tantos elementos y conceptos que son cercanos a quienes se mueven en el mundo de las ventas. Pero por supuesto, y apegándonos a la fórmula de Coppers, pues la técnica y la habilidad no son nada si ese vendedor no está convencido de que él es bueno en la gestión comercial. Si ese vendedor no está convencido de que él es hábil para desarrollar lo que le estamos pidiendo. Y esa es la convicción donde entramos los coaches comerciales. Es allí donde un gerente comercial, un director comercial se forma para trabajar sobre todos esos talentos y sobre todo en la actitud, en la convicción de ese vendedor para desarrollar al máximo sus capacidades comerciales y sus habilidades. Así que, por supuesto, durante muchísimos años hemos hablado de que el buen entrenamiento tiene que ver con entrenar a nuestros vendedores en la empresa. Eso es cierto. Hay que hacer entrenamientos en salón, hay que hacer capacitaciones de producto, hay que enseñar técnicas de venta, hay que enseñar habilidades que luego se van a ir a comprobar en el terreno. Sin embargo, para que todos esos elementos funcionen, pues es necesario desarrollar al vendedor. Y cuando hablamos de desarrollar al vendedor es trabajar en esa convicción, en esas creencias limitantes para que se vuelvan creencias potencializadoras y que tengamos ya no solamente personas muy profesionales y muy habilitadas para desarrollar su labor, sino que además se crean capaces y sean capaces de hacer lo que les estamos pidiendo. Así que aquí hay unas propuestas, ¿cierto?, de por qué es necesario desarrollar al vendedor. Y pues por supuesto, una primera razón de por qué es necesario desarrollar al vendedor es porque ese vendedor venderá mejor porque confía en sí mismo. No tendrá miedo, por ejemplo, a hacer llamadas. Quienes se mueven en el mundo comercial saben que una de las grandes dificultades que se tienen en el direccionamiento de los comerciales es que muchos de ellos les rehuyen a las llamadas. Les da miedo hacer llamadas porque siempre parten de esas creencias limitantes de y donde me digan que no, y donde no me contesten, y donde me diga que el negocio quedó aplazado. Y esos miedos y esas creencias hacen que a veces fallen en su gestión comercial por el simple hecho de no querer llamar a un cliente. Y si hablamos de que les da miedo llamar, pues imagínense lo que significa ir a hacer una visita personal de seguimiento. Así que la primera razón para desarrollar un vendedor es un vendedor confiado, vende mejor. Dos, en la medida en que esos vendedores confíen en sí mismos y vendan más, pues por supuesto la imagen de la compañía mejora. Va a generar una mejor presencia de cara al cliente, va a tener un cliente convencido de que está con la mejor compañía que puede tener, y de allí se desprende también la imagen del producto, la percepción que nuestros compradores y clientes tienen con respecto a los productos y servicios que estamos ofreciendo, y por supuesto, pues mejora la imagen de su coach comercial, que es en últimas el responsable y el encargado de que todos estos vendedores empiecen a desarrollar sus habilidades. En últimas, y diría tal vez de altísima relevancia, pues vamos a tener unos compradores muy bien atendidos que además se van a sentir muy satisfechos en la medida en que están siendo atendidos por vendedores profesionales que creen en sí mismos. Así que resumo todo esto que les he dicho hasta ahora en una frase de Stephen Covey que dice: si quiere hacer pequeños cambios, trabaje en su conducta y en su actitud, pero si quiere hacer grandes cambios, trabaje en sus paradigmas. Y es allí donde trabajamos los coaches comerciales. Los coaches comerciales encontramos equipos que generalmente ya están muy bien formados en lo técnico, que generalmente están muy bien formados desde el entrenamiento, pero que todavía tienen muchos paradigmas.
paradigmas que les dicen, este producto es muy difícil de vender, paradigmas que les dicen, es que usted no es bueno en el campo de las ventas, usted está aquí porque le tocó y no porque quería, paradigmas que les dicen, este mes está muy duro, o es que la competencia tiene mejores promociones que nosotros, y que en últimas terminan limitando el desempeño del vendedor. Nuestra tarea es precisamente ayudar a remover esos paradigmas. Así que voy a contarles rápidamente cómo funciona un proceso de coaching comercial. Y quiero mostrarles aquí algunas de las herramientas que trabajamos cuando desarrollamos procesos de coaching comercial. En pantalla ustedes están viendo un formato básico de lo que nosotros denominamos autoevaluación de competencias del vendedor. Y aquí, pues efectivamente, ustedes van a encontrar evaluaciones del conocimiento, evaluación de habilidades, evaluación de actitudes, donde se pueden desarrollar evaluaciones de 90, 180 o 360 grados, permitiendo que el vendedor empiece a tomar conciencia no solamente de cómo se cree el que está desarrollado en cada una de estas habilidades y competencias, sino también en cómo lo perciben los demás y, por supuesto, determinar lo que llamamos un gap. Así que el primer paso de un coach comercial y de un proceso de coaching comercial es determinar el perfil. Aquí cuando hablamos de perfil, bueno, tendríamos que profundizar un poquito más. Estaríamos hablando, por ejemplo, de las variables críticas de desempeño y es qué realmente me interesa evaluar y qué realmente me interesa desarrollar en mi equipo comercial. Y una vez tengo definido, pues me voy a estructurar un elemento como los que ustedes ven aquí, mido el gap individual, mido el gap global y a partir de allí yo puedo empezar a generar algunos planes de acción y mejoramiento. En una segunda fase, la recomendación es escuchar al vendedor. Y ese escuchar al vendedor tiene que ver con preguntas básicas como ¿qué cree ese vendedor que puede hacer? Y también qué quiere llegar a ser ese vendedor. Entonces, estamos hablando específicamente de cuando cree, hasta dónde cree que puede llegar y hasta dónde realmente le gustaría llegar y cómo nosotros allí, como coaches comerciales, podemos acompañar a esa persona. Una vez hacemos los procesos de entrenamiento, hacemos los procesos de formación y por supuesto de acompañamiento en coaching comercial, pues nos vamos a verificar en terreno. Las ventas se miden en el terreno, se miden viendo al asesor y al vendedor en su hábitat natural. Eso implica que quienes desarrollamos coaching comercial hacemos ruta como la desarrolla ese vendedor. En mi experiencia yo he tenido la oportunidad de acompañar vendedores que hacen su ruta en moto, algunos que hacen su ruta a pie, he tenido que montar en buses urbanos, he tenido que viajar en lanchas para llegar a los sitios donde cada uno de los vendedores están, o incluso en oficinas muy bien acondicionadas como tenemos vendedores de alto nivel. Lo importante aquí es que el coach debe verificar el desempeño de ese vendedor en el terreno real donde él desarrolla sus actividades en el día a día. A partir de la observación, a partir de la verificación de los perfiles que tenemos allí, viene un cuarto paso, que se llama establecer un plan de mejoramiento. Y es que como coach viene todo un proceso de retroalimentación, hacer un feedback descriptivo de lo observado a lo largo de la jornada o de los acompañamientos que hemos tenido. Y con esos feedback que se desarrollan con los coaches, con los vendedores, pues se establece un plan de mejoramiento individual que en la mayoría de los casos implican incluso metas o donde podríamos llegar incluso a incluir los KPIs de desempeño de la propia organización. Luego, pues por supuesto, dentro de la metodología de coaching se definen estrategias y acciones, es decir, qué vamos a hacer, pero además cómo lo vamos a hacer, cuál es el proceso que yo voy a vivir allí de acompañamiento con este coachee, cómo yo lo voy a apoyar y qué herramientas y qué habilidades debería desarrollar él. Finalmente, ustedes ven por allí un paso 6, que es hacer un reconocimiento permanente, ¿cierto? ¿Cuáles son esas victorias tempranas? ¿Cómo va avanzando el vendedor? ¿Dónde estaba al inicio? ¿Dónde está hoy? ¿Qué está faltando por desarrollar? Y por supuesto, pues reconocer ese éxito final que logra este asesor comercial o este vendedor. Para cerrar un poco esta conversación, tal vez uno de los grandes elementos que puede desarrollar un coach comercial y que ustedes encontrarán en nuestra certificación internacional de coaching comercial es la habilidad para tener conversaciones de desempeño. Aquí vamos a irnos un poquito a la ontología del lenguaje, vamos a mirar un poco todo el modelo sistémico de la organización, el entender que las empresas son precisamente espacios de conversación
y que si yo quiero entender cómo funciona una empresa, pues tengo que entender qué espacios de conversación tiene y cómo desarrollan sus habilidades. Así que una herramienta vital para cualquier coach comercial es aprender a hacer conversaciones de desempeño. Yo, para cerrar esta jornada que estamos teniendo y para dejarles un regalo que quiero que ustedes se lleven, algo que puedan empezar a aplicar, voy a dejarles esto, voy a regalarles un sándwich. Y este sándwich es precisamente una herramienta que ustedes van a poder empezar a aplicar y a desarrollar con sus vendedores, y quienes no estén todavía en el campo del coaching comercial lo van a poder hacer con sus coaches en cualquier otro espacio de desarrollo del coaching, o incluso si no son coaches aún, pues lo van a poder aplicar con las personas. ¿Qué es esto de elaborar un sándwich? Bueno, básicamente es un método de feedback positivo, y es un método que se compone de 3 pasos muy sencillos. Es un sándwich no tan elaborado como el que están viendo en pantalla, quisiéramos que fuera así. Este es un sándwich más sencillo. Es un sándwich que tiene pan, jamón y pan. Y lo describo como pan, jamón y pan para que ustedes hagan una idea, porque el pan, que está al inicio y al final, pues generalmente es como esa parte suave, esa parte masticable, esa parte que es fácil de tragar. Y en la mitad está el jamón, que exige un poquito más de esfuerzo por parte del coaching. ¿Cómo funciona este sándwich? Bueno, este sándwich arranca por un pan, una parte suave, y es que antes de hacer cualquier proceso de feedback o de retroalimentación con un coachee, con un vendedor, pues lo primero es que deberíamos centrarnos en hablarle a ese vendedor de sus fortalezas. Es decir, empezar por hacer un reconocimiento de sus capacidades, de las áreas en las que ha tenido éxito, de los resultados que ha obtenido a lo largo de su carrera como vendedor, y a empezar hablando de los logros que ha obtenido esta persona. Si ustedes hacen una revisión a cualquiera de nosotros, nos encanta que nos hablen bien de nosotros mismos. Cuando cualquier persona empieza por hablarnos de nuestras cualidades, de nuestras habilidades, de nuestras destrezas, todos nosotros lo miramos con atención y casi que queremos decirle: cuéntame más, ¿qué más estás opinando tú de mí? Así que empezar nuestro feedback entregando ese primer pan, que son las fortalezas, es generar disposición en el vendedor, generar disposición en el coachee para que nos preste atención, para que tenga una actitud positiva hacia lo que viene y para que esté abierto a ese segundo componente que les decía yo hace un momento, es el que va a exigir un poquito más de acción. Ese segundo componente, que es el jamón, son las áreas de oportunidad. Quienes estén familiarizados con el mundo del coaching sabrán que los coaches no hablamos de debilidades, hablamos de áreas de oportunidad. Una debilidad es algo con lo que tengo que lidiar y que posiblemente no voy a solucionar. Un área de oportunidad es algo donde yo realmente puedo desarrollar una fortaleza. Así que el segundo componente del sándwich es decirle a mi vendedor que, a pesar de que tiene unas fortalezas, pues por supuesto también hay unas áreas de oportunidad, que son esos gaps o esas brechas que hemos identificado, y que en la medida en que podemos identificar esas áreas de oportunidad, también podemos establecer planes de acción, planes de entrenamiento, planes de desarrollo para que esta persona vaya cerrando esos gaps, por supuesto con el acompañamiento del coach comercial. Y para cerrar nuestro sándwich va un segundo pan, otra parte fácil de masticar, y es terminar ese feedback positivo hablándole a nuestro vendedor de todas las habilidades y competencias con las que cuenta, y que por supuesto, si tiene todas las habilidades y competencias, que pues no va a tener ninguna dificultad para desarrollar esas áreas que acabamos de identificar. Este sándwich, si quieren ponerle al final una aceituna para que corone el sándwich, pues consiste precisamente en decirle al vendedor: aquí estoy, yo soy tu coach comercial, soy la persona que te va a acompañar, soy la persona que va a estar a tu lado, y no te estoy exigiendo nada que no sea fácil de desarrollar. Precisamente te estoy pidiendo cosas en las cuales yo mismo te voy a acompañar. Y por supuesto, pues estaremos hablando de grandes cambios en los vendedores, y en la medida en que generemos esos grandes cambios en los vendedores, estaremos logrando esto que nos dice por acá un proverbio hindú, y es: nada ha cambiado, solo yo he cambiado, por lo tanto, todo ha cambiado. Si yo logro generar cambios generativos en mi vendedor, si logro remover esas creencias limitantes que a veces le impiden confiar en que es un buen vendedor, que le impiden disfrutar de ese rol, pues por supuesto su desempeño desde la técnica, su desempeño desde el entrenamiento mejorará, y esto hará que tengamos un mejor vendedor y por supuesto un mejor desempeño y unos mejores resultados comerciales en lo que estemos logrando. Que muy bien tu exposición, tu abrebocas
a una certificación de coach comercial. Me parece perfecto, te felicito y muchas gracias por recordar, seguramente en varios, recordar muchas cosas. ¿Ok? Gracias. Gracias, Marta, por tu participación. Ángel, nos estabas haciendo señas. Hola, Leonardo. Hola a todos. ¿Cómo están? ¿Sí me escuchan bien? Sí, súper bien. te escuchamos. Leonardo, primero que todo, felicitarte y agradecerte por esta abrebocas de lo que es el coach comercial. Tú sabes que yo vivo en el día a día en este tema y me parece interesante la propuesta que tú haces. La fórmula que mostraste, la propuesta me pareció excelente. Obviamente no la había visto y me pareció maravillosa, que podía ser un complemento de la suma de las dos fórmulas y creo que sería espectacular. Yo quiero hacerte una pregunta. Hablamos mucho de las generaciones. ¿Tú cómo ves actualmente o qué podríamos nosotros hacer como coach respecto a lo que son los millennials, que es un tipo de gente diferente y no lo podemos guiar tan fácilmente como a los vendedores que manejábamos de otras generaciones? ¿En qué se está trabajando? ¿Qué has visto nuevo? ¿Qué tendencias? Porque es súper diferente. Gracias, Ángel. Sí, realmente es una pregunta que hoy nos estamos formulando muchos y es cómo hacer para que esos millennials se queden con nosotros, porque digamos que en las generaciones anteriores tú te encontrabas con vendedores que desarrollaban la labor de ventas como una profesión y yo he tenido la oportunidad de encontrarme en mis gestiones personas que llevan 50 años como vendedores e incluso a veces en la misma empresa donde han venido desarrollando toda su carrera. Hoy uno de los grandes retos son los millennials y nos han vendido mucho la idea de que los millennials son inestables, de que los millennials solamente están pensando en trabajar un año y luego se quieren ir a viajar con esa plata que han acumulado de sus sueldos durante un año. Y yo quisiera allí un poco entrar en defensa de los millennials, y eso es lo que se puede decir, porque no es tan cierto. O sea, no es una generación tan díscola como que está pensando solamente en trabajar para recoger e irse de viaje. Yo me he encontrado con millennials que realmente están interesados en construir una carrera, que realmente están interesados en generar un proceso de crecimiento y demás. Pero como bien lo decías, Ángel, el gran reto que tenemos como coaches comerciales es que no todas las edades se motivan de la misma manera. Así que generalmente cuando llegamos a este tópico, una de las cosas que hablamos con las organizaciones es que los planes de incentivos y la forma en que tú incentivas a tus vendedores no puede ser un estándar. Yo no puedo incentivar de la misma manera a mi vendedor que tiene 55 años que a uno que está recién llegando de 21 o 22 años. De hecho, te vas a encontrar con que ese vendedor de 55 años quiere, entre otras cosas, empezar a pasar su experiencia. Quiere empezar a enseñarle a otros y mostrar todo el aprendizaje que ha tenido a lo largo de su vida laboral. Por lo tanto, tú te vas a encontrar que incentivar a un vendedor de edad es abrirle espacios donde pueda enseñar, donde se convierta en un guía y donde se convierta en un acompañante de otros vendedores más jóvenes. En el caso, por ejemplo, de los millennials, yo siento que las empresas fallan enormemente en los incentivos que generan porque nos quedamos haciendo los mismos incentivos. Así que te vas a encontrar, por ejemplo, con que algunas empresas le dicen a sus vendedores, tienen paga un plan de medicina. Fantástico para algunos vendedores, pero los que están por allá en el rango de los 20 hasta los 30, lo primero que dicen es, oye, pero es que yo nunca me enfermo. ¿Para qué quiero yo un plan de medicina prepagada si yo nunca voy al médico, si yo todavía estoy sano, si no me pasa nada? Y ahí es donde empiezan a fallar esos modelos de incentivo. Así que el trabajo aquí, Ángel, y todos, es que los incentivos y la forma de trabajar con cada uno de ellos es distinta. Los millennials, y yo te diría que en general todos, necesitan de un líder inspirador, necesitan de un líder que les venda una visión. Y ese es uno de los grandes trabajos, es uno de los elementos que trabajamos desde la certificación en coaching comercial, y es cuál es tu visión inspiradora como coach. ¿Qué le estás tú vendiendo a tu equipo de comerciales? Porque claro, estamos hablando de vender y ellos saben a vender, pero ¿cómo te vendes tú como líder? ¿Cuál es el sueño que tú les estás vendiendo y cuál es ese norte inspirador para que ellos digan que efectivamente vale el esfuerzo de trabajar en esto que me están proponiendo? Entonces, uno de los grandes trabajos allí es generar una visión inspiradora. Y es qué vas a hacer tú y qué le propones tú a tus comerciales para que te sigan, para que estén dispuestos a trabajar en lo que tú les estás proponiendo
Y por supuesto, otra herramienta allí muy importante es diferenciar esos incentivos dependiendo de los rangos de edad en los que está cada uno de tus vendedores. Bueno, mil gracias Leonardo Gutiérrez por este espacio maravilloso, nuestro miembro Diamond Coach Asociado GCF de la Global Coaching Federation. Te damos, mejor dicho, mil bendiciones y agradecimientos inmensos por todo este espacio, por compartir con nosotros tu gran conocimiento y ampliarnos pues toda esta información acerca del coaching comercial. Pues ya, nos despedimos entonces de nuestro líder en la certificación internacional de coaching comercial con la International Coaching Human Ecology. De nuevo, mil gracias por todo este espacio y regalarnos con tanta generosidad tu conocimiento y experiencia. Un abracito.